Yo creo que tenemos que hablar más de qué significa el lujo para alguien, más que decir que sí damos ese lujo. ¿Qué es lujo y cómo lo conectáis con la parte Para mí gastronómica? es dar a aquella persona lo que está buscando, y eso es lo complicado. Es súper importante hablar del psicoanálisis, La alta gastronomía ya es lujo en sí. como una simbiosis entre el cliente y nosotros. ¿Utilizáis entonces mucho el CRM del hotel? Lo bueno del hotel es que tenemos tantas herramientas, tantos tentáculos que nos pueden ayudar a que todo eso se mejore. Tenemos este database para marcar la diferencia y el detalle. Si un cliente viene, madre mía, ya entramos en el Ritz, y de ir a un restaurante 2 estrellas, bla, 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 quiero quitarle esa importancia y que se la dé a otra. ¿Qué os exige el estar dentro del Mandarín Oriental Rich? Un hotel es muy diferente de un 2 estrellas Michelin. Es un crisol, es una clientela muy dispar, muy distinta. Bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Fogones, el podcast de Macro. Y hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que todavía no hemos tocado, pero me parece súper interesante. Va a ser el lujo hotelero, que al final se diferencia porque es un producto que es tan diferente, desde que te reciben hasta que se despiden. Yo creo que es muy diferente y nos va a ayudar a aprender mucho a cómo interiorizar el lujo en el resto de modelos. Y para ello vamos a tener aquí, aparte del equipo, de un icono de la ciudad de Madrid, que sería el Mandarín Oriental Rich, que yo creo que es uno de los hoteles más míticos de la ciudad y uno de los más icónicos de la cadena. Nos vamos a meter directamente en la cocina de Dehesa, del restaurante del hotel, que es el restaurante que recibió 2 estrellas Michelin, que forma parte del ecosistema de Quique da Costa, que Quique da Costa tiene un ecosistema de restaurantes bastante importante, pero yo creo que Dehesa es desde luego uno de los que más mimo tiene dentro del grupo. Para ello vamos a contar con 2 personas del equipo. Vamos a tener a María Torrecilla, que es la directora del restaurante, tiene una trayectoria muy larga dentro del grupo, además tiene formación y mucha experiencia en el mundo del vino. Seguro que nos vas a contar muy bien cómo te conectas con tu colega, con Domenico Bildacci, que es el chef del restaurante, que también ha tenido una trayectoria muy larga dentro del grupo, ha sido cocinero dentro del propio restaurante de Quique da Costa, en Denia. O sea que yo creo que al final vamos a aprender mucho de cómo ese lujo se conecta entre vuestras dos figuras. Y cómo se hace esa gestión real dentro de ese lujo hotelero, que entiendo que conecta algo más que no solamente la gastronomía, sino ese lujo que tiene que aparecer dentro del ecosistema de un hotel de estas características. Con lo cual, cómo os coordináis, cómo es la personalización, cómo es la narrativa dentro del restaurante. Yo creo que eso nos va a servir, como siempre, para aprender mucho y cómo poderlo llevar y aprender de estos modelos que están súper desarrollados. Bueno, pues si os parece, empezamos. Para mí, lo primero que me gustaría que nos contarais es cómo conectáis ese lujo con la alta gastronomía, porque yo creo que en un hotel, como decíamos, es un hotel de este tipo se te exige algo más que simplemente en un restaurante gastronómico. ¿Cómo es vuestro caso? ¿Cómo es el caso de Dehesa? En cuanto al lujo, es verdad que nosotros, tanto para lo positivo como lo negativo, tenemos un estándar muy marcado. Lo que pasa que es verdad que el lujo es dependiendo de cómo se interpreta. Nosotros damos por hecho que el lujo es, sobre todo, bueno, el buque que tenemos, ¿no? Lo que tenemos en cuanto al barco, esa infraestructura maravillosa, que todo salga perfecto. Preciosa, el Genial, salón. eso es el hecho, o sea, se da por hecho ya. Ujú. Pero ¿qué es el lujo? Yo creo que tenemos que hablar más de qué significa el lujo para alguien, más que decir que sí damos ese lujo. Yo creo que el lujo ahora Pues, mismo, ¿qué es lujo y cómo lo conectáis con la parte gastronómica? para mí lujo sobre todo en lo que es un restaurante 2 estrellas Michelin, en un hotel de gran lujo, valga la redundancia, es dar al cliente aquello que quiere. Entonces, más allá de tener el mejor cubierto, ¿Eh? la mejor infraestructura, el mejor plato, donde Mejor silla, o sea, va mucho más allá. date cuenta que las exigencias que tenemos nosotros ya están muy marcadas. O sea, ¿Qué es ese más allá? O el más sea, allá es yo. cuéntanos, a lo mejor ponnos ejemplos si te sirve para explicarlo mejor, ¿qué es ese ir más allá? ¿Cómo lo lleváis a cabo? Para mí, que una persona se vaya diciendo que ha sido un lujo de experiencia, ¿vale? Que nosotros lo que hacemos es repartir esas experiencias, es dar a aquella persona lo que está buscando. Y eso es lo complicado, porque no todo el mundo busca lo mismo. Ujú. Entonces, para nosotros es súper importante hablar del psicoanálisis. A nosotros nos gusta mucho ver, investigar qué es lo que busca esa persona, para poder dárselo. Siempre que no desvirtúes para nada la experiencia que vamos a contarle, pero sí adaptarla a lo que está buscando él. Es como una simbiosis entre el cliente y nosotros, donde ese cliente pueda irse y decir,
O sea, que la experiencia entre una mesa y otra varía una barbaridad Claramente que sí. porque entendéis qué es lo que va buscando cada una de las... Es muy personal. Pues, ajá. Yo creo que, como decía María, al final la alta gastronomía ya es lujo en sí, porque nos permite de hacer lo que hacemos y nos divierte a diario. Y al final, como decía, el cliente, cada cliente son diferentes. Entonces, el lujo también está en personalizar la, la comida o esta experiencia gastronómica al mismo cliente. ¿Cómo conectáis o cómo hacéis que esa personalización no haga que os alejéis mucho de la cercanía? Mm. O sea, ¿cómo entendéis? Ponernos a lo mejor pues algún caso real en el que de repente, oye, he detectado esto y lo he hecho de esta manera y me he acercado a la experiencia que quería tener con el cliente, sin modificar lo que es la experiencia de Edesa, que entiendo que eso es lo difícil de... Claro, lo bueno de este tipo de restaurantes es que hay cosas que nos puede parecer muy complicada y que está dentro de ese lujo, que es que todo salga perfecto, entendiendo los platos a su tiempo, temperatura perfecta, cocciones pero totalmente exactas. Eh, lo otro va más allá y eso empieza desde que nosotros nos preparamos como equipo. O sea, dónde, cómo y cuándo cada servicio analizamos un poco qué es lo que nos va a llegar. Entendemos que, y parece a lo mejor que se ha dicho mucho, pero a veces no se hace del todo, es hablar de esa persona que nos visita. Y tendréis también información del hotel, que entiendo que también el hotel tiene Lo información bueno adicional. del hotel es que tenemos tantas herramientas, tantos tentáculos que nos pueden ayudar a que todo eso se Mm. mejore, y es cierto que te hace que tengas una mirada mucho más amplia, porque es un crisol, es una clientela muy dispar, muy distinta, y que te hace que, por ejemplo, desde estos 5 años que ya hemos abierto, Sí. que tengas las miras todo muy amplio para ver Y qué espera, qué quiere. ¿Utilizáis entonces mucho el CRM del hotel? Es decir, la información que queda grabada de qué es cada cliente, qué es lo que busca cada cliente, qué es lo que le gusta en otra experiencia La dentro. información es poder, la información es poder. O sea, que esa personalización básicamente la hacéis en función de la información que tenéis. Total. Nosotros te vinculamos un poco lo que es la información que tiene el hotel, y luego también hay que tener en cuenta que nosotros nos nutrimos mucho también de gente, de público externo. No solo nos visita aquellas personas que están alojadas, de esas, digamos, el restaurante donde hay más mezcla en cuanto a público, y intentamos utilizar esa información que nos proporciona tan valiosa el hotel, pero nosotros también intentamos tener otras herramientas para que sea equitativo para todos. Claro, al final nosotros hacemos un trabajo muy grande que es coger nuestras propias informaciones a nivel de restaurantes. Como decía María, tenemos muchos Ajá. variedad de clientes interno como externo. Entonces nosotros lo que hacemos es escuchar lo que nos comenta el cliente, pues cómo se mueve. Entonces ya vamos marcando y vamos teniendo nuestro, decimos, database del cliente. Hay muchos repetidores y nos gusta que al final no vengan a repetir con nosotros porque nos da mucho valor y es ahí sobre todo donde tenemos este database para marcar la diferencia y el detalle. Ok, o sea, entonces yo me quedaría para toda la parte de la personalización y de cómo llevar ese lujo al restaurante gastronómico, con uno, la información, que teniendo Mm. información puedes tomar mejores decisiones. Y eso también lo hemos visto en algún otro ejemplo de episodio que hemos visto como algunos restaurantes se preparan para recibir a sus restaurantes. Y luego la parte de la observación, que es muy importante, porque hay información que no te dan, pero que tú la puedes ver y que para eso hay que estar preparado para observar Totalmente. qué cosas pasan, cómo reacciona a esas cosas. Y yo entiendo que vosotros ese modelo pues lo tenéis probablemente más desarrollado que un restaurante más pequeñito y yo creo que eso es el gran valor que le da a la gente que nos escucha. En cuanto a expectativas, cuando alguien va al Mandarín Oriental Rich con unas expectativas, yo creo que muy altas por el hotel y muy altas por lo que representa un restaurante de 2 estrellas Michelin, ¿qué es lo que os encontráis? A ver, partiendo de la base que yo siempre digo que las expectativas, hay que tener cuidado, porque Y cómo las balanceáis? ¿Cómo recibe a alguien que, o sea, cómo identifica qué es lo que todo el espera? mundo que yo pienso que todo el mundo que va a un restaurante a gastarse un dinero ya va con unas expectativas, y ya espera algo sobre ello. Entonces nosotros siempre tenemos que mantenernos en esa parte de la excelencia que creemos que es lo que va a cubrir esas expectativas. Para nosotros eso es que, digamos, es lo más operacional, es lo más fácil, porque nosotros siempre digo que nos encontramos cómodos en esa parte de perfección, de excelencia, de presión. Entonces, intentamos que con toda esa parte ya está cubierta unas expectativas
básicas, vamos a llamarlo, para Ujú. nosotros. Sí. Luego ya es cuando entra esa parte que hablaba antes de qué busca realmente. Busca, no sé, hablamos de esa persona que viene y que lleva ahorrando todo el año para poder celebrar su cumpleaños, ¿qué espera de mí? ¿Qué quiere de mí? Y luego muchas veces también, y eso lo puede decir el chef, em, intentamos que se revierta. Es decir, si un cliente viene, madre mía, ya entramos en el Ritz, o sea, que a veces que nos corta la Totalmente. respiración de la imponencia del lugar y de ir a un restaurante 2 estrellas, bla, 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 bla. Quiero quitarle esa importancia y que se la dé a otra. Es un poco la esencia que hemos cogido nosotros como restaurante y como marca. Totalmente, totalmente. Porque entrar en un salón del 1915, encontrarte con esta imponencia de salón antiguo en un 2 estrellas Michelin, a veces da un poco de miedo. Yo soy el primero que cuando voy en los restaurantes, pues tengo siempre al empezar este miedo, este pequeño temblor. Y al final aquí es importante la parte de María, que es fundamental, de entender el cliente que llega, dónde y cómo podemos hacer para que él viva su experiencia lo mejor posible. O sea, que hay como unas expectativas, porque va a un 2 estrellas Michelin, entonces ya se entiende que tiene unas expectativas altas, pero luego vosotros lo que tenéis que, o lo que yo he interpretado es que vosotros entendéis qué es lo que va buscando ese cliente dentro de sus expectativas, que puede ser pasárselo bien, probar cosas nuevas, y Exactamente. con eso le ayudáis a jugar y que se sienta más cómodo. Que se relaje. Mi Bueno, eso es intención. importante porque lo que habéis dicho de muchas veces cuando llegas a un restaurante de este tipo, al principio estás tenso, aunque haya Sí, ido en más ocasiones, y empiezas a disfrutar conforme vas sintiéndote cómodo dentro de la experiencia, que efectivamente, pues estar dentro de un salón del 1915, sí. pues impone, y entonces eso hay que de alguna manera ayudar al comensal a que lo disfrute desde el primer momento. Que yo creo que eso se puede extrapolar a cualquier otro negocio, o Yo sea, espero totalmente. que la gente, pues en función del ruido de la sala, de tal, o sea, lo importante es que la gente empiece a disfrutar desde el principio y que no empiece a disfrutar a partir de un momento X de la comida. Y eso es trabajo, entiendo que del equipo de sala, del equipo que te recibe, del equipo que te acompaña, ¿no? Total. Totalmente. Para nosotros el El equipo primer tiene el mismo minuto, objetivo. Bueno, ahora viene una pregunta que a ver cuánto os mojáis. Venga. Efectivamente, donde estáis situados es un icono de la ciudad, es un edificio imponente. ¿Cuánto suma y cuánto resta? Porque el wow está claro que está ahí, pero lo hace más difícil, lo hace más fácil, todo acompaña, pero tiene, o sea, contarnos qué significa estar en un edificio de este tipo. Para mí suma, 100%. Ujú. O sea, yo dije, recuerdo que dije una vez al chef que a mí estar en esta compañía y en un barco tan grande me ha hecho ser mucho mejor profesional, porque me ha hecho poder tener muchas más herramientas para afrontar situaciones en las que en un restaurante al uso no las podía hacer. Entonces yo creo que siempre nos ha sumado. Es verdad que cuando te encuentras en un lugar mucho más grande, Con más gente. con más gente, siempre te vas a No está el equipo del encontrar, restaurante solamente, está también el equipo de siempre te vas a Daniel. encontrar con quizás algún. ¿Y qué os exige el tener que...? Porque ya no solamente, siempre hablamos de cómo os conectáis vosotros, cómo se conecta la cocina y el resto del equipo, pero aquí os tenéis que conectar la cocina con el resto del equipo y con el equipo del Del hotel, equipo. porque al final estáis dentro del mismo entorno. O sea, quien te recibe probablemente tu primera interactuación no es ni siquiera con alguien del restaurante, es con alguien del hotel, Exactamente. sí, ¿no? Sí. ¿Y cómo es esa conexión? ¿Qué os exige el estar dentro del Mandarín Oriental Rich? yo creo que siempre aporta porque vas conociendo también muchas personalidades. No es restringido a 30 personas, la que somos 35, lo que es el equipo de Dehesa. Al final estamos hablando de casi 400 colegas y al final eso siempre te aporta para conocer diferentes tipos de personalidad, diferentes tipos de personas. Al empezar, no voy a mentir, ha sido un pelín complicado porque al final, efectivamente, un hotel es muy diferente de un 2 estrellas Michelin y al empezar ha sido un poco más duro, pero con los años pues ha sido más llevadero porque cada parte ha ido entendiendo la otra personalidad. Y lo bueno que ambas partes tienen un mismo objetivo, que es la excelencia y la satisfacción del cliente. Entonces, en ese sentido, simplemente ha sido compenetrarnos y poder llegar a entender que el objetivo es el mismo, que es la excelencia. Y entonces, bueno, para mí ha sido bonito y una manera diferente de entenderlo, porque yo nunca había estado en un hotel. Entonces, bueno, Y una pregunta, porque yo entiendo que en el lujo hotelero que hablábamos y en un restaurante gastronómico,
hay como un momento, yo creo que muy importante, que es el recibimiento. O sea, yo creo que siempre decimos que la primera impresión es una de las que más cuenta. Y aquí la tenéis compartida, ¿no? O sea, Sí. ¿cómo vivís ese momento? Porque son como momentos sagrados. O sea, ¿cómo se recibe? Porque probablemente lo han recibido en la entrada, que es lo que hacen Sí. con los clientes del restaurante, y luego cómo lo termináis de recibir vosotros en el restaurante. Contadnos cómo lo Eh, hacéis vosotros. Para nosotros, y como bien has dicho, la manera de recibir es la parte más importante. De hecho, cuando el cliente entra ya por las puertas de Dehesa, lo primero que se va a encontrar es a nuestro segundo chef y a mí. O sea, para mí, yo lo que quiero es cuando alguien viene a mi casa poder decirle hola yo Ujú. y poder ver en ese momento, que por eso yo digo que soy muy friki de eso, poder ver cómo mira, cómo observa, y poder, sobre todo, darle una sonrisa muy, muy sincera. Y que él ya vaya viendo qué es lo que nosotros vamos a ofrecerle. Además de la sonrisa, que yo creo que la sonrisa es la consecuencia, pero lo que te estoy entendiendo es que a ti, como directora del restaurante, te gusta ser la primera en recibir, para darle, por supuesto, esa calurosa bienvenida, pero también para empezar ese ejercicio de personalización Eso es lo y de más me entender gusta. la experiencia, porque a partir de ahí empiezan a suceder cosas. Totalmente. Y detectas X cosas y dices, oye, chicos, que por aquí tal o por aquí cual. O sea, yo entiendo que ahí es parte del valor, o sea, que la bienvenida no es solamente importante porque tenga que ser algo como agradable Sí. y que sea calentita para el cliente, sino porque vosotros a partir de ahí empezáis Yo ya empiezo a a mi analizar. psicoanálisis, ya bajo a cocina y le digo, chef, no sé, Sí, justo eso al empieza final, todo. Ok. donde en la entrada, pues está nuestro chefs, ahí es donde dan la bienvenida, es donde el cliente ya empieza a relajarse un poco y Vea quién le va a dar de comer. efectivamente Sí. que es cercano, que es muy cercano y eso siempre viene, se agradece de parte de un cliente, es ahí donde se empieza a relajar un poco el cliente y yo creo que es el detalle, que el límite que al final empieza relajándose a disfrutar. O sea, que parte de esa relajación tiene que ver con la cercanía y mm, por mucho que sea un restaurante 2 estrellas Michelin, eso no significa que no pueda ser cercano, sino todo lo contrario. O sea, que vosotros lo que queréis es que sea ser más cercanos todavía e Totalmente, intentar que conozca a gran parte del equipo para entender qué es lo que sois desde el minuto uno. totalmente. ¿Cómo lo conectáis esto con la narrativa? Es decir, ¿cuál es la narrativa del restaurante de esa? ¿Cómo contáis lo que sois? Realmente a veces no contándolo y que la gente lo perciba. Cuando nosotros abrimos, yo hay una cosa que cogí y que entendí mucho, que lo decía aquí, que es, nosotros creamos algo, esto tiene que dar vida, tiene que evolucionar, es como un bebé, nace, pero ¿qué va a contar después? ¿Cómo va a ser su carácter? Nosotros es verdad que íbamos con un convencimiento pleno de lo que queríamos hablar aquí en Madrid, que era hablar de nuestra filosofía, de nuestro ADN, del ADN de Quique da Costa, pero claro, cada hijo es un mundo y luego va queriendo su propia personalidad. Nuestra personalidad ha querido durante este tiempo hablar de esa excelencia que esté muy marcada, pero que entiendan y nos conozcan a nosotros como equipo y esa naturalidad y ese cariño que es muy, muy honesto. Hablamos mucho de la honestidad, Ujú. en Ok, cómo hacemos nuestro trabajo. ok. Que es honestidad en servicio, honestidad en cocina, honestidad en En todo. En cariño, todo, en en todo. cariño, en cariño, en cariño. Ok. Bueno, estoy haciendo aquí el tercer grado porque yo creo que lo que estamos intentando para que a todo el mundo le resulte súper interesante es entender cómo lo hacéis vosotros para ver si podemos sacar algo para el restaurante que nos esté escuchando. Perfecto. Ahora mi pregunta sería, además aprovechando que os tengo aquí a los dos, ¿cómo os coordináis? Porque esto también es como un tema del que se habla hasta la saciedad, pero yo creo que es más difícil de lo que parece. O sea, cómo un equipo de sala se puede conectar perfectamente con un equipo de cocina para que el comensal al final vea que el ejercicio ha sido perfecto. Que lo que se cocinaba dentro, luego en la sala te lo han sabido poner en su sitio, explicar en su sitio, ni de más ni de menos, y que puedas sacarle todo el provecho a algo que que está cocinando tu compañero dentro. Yo ahí le voy a dejar que desarrolle el chef, pero sí que tengo que decir una cosa. Yo siempre digo que cómo se consigue esto es dando ejemplo. Ujú. Él y yo somos prácticamente familia, llevamos trabajando mucho tiempo, somos amigos. Entonces, esa unión es real. Entonces, lo que le tenemos que mostrar a nuestro equipo es la unidad, pero es una unidad, como hablaba antes, real, honesta. Por tanto, el equipo no puede ver algo diferenciado o algo totalmente distanciado porque no existe. Mm, Quien quiera sumarse a nuestro barco lo que va a encontrar es un equipo unido, una familia, no va a encontrar ok. 2 departamentos o esa cocina, esa sala.
Somos muy exigentes sobre este tema Vale. porque creemos que es parte fundamental del bienestar de nuestros chicos al final que trabajan con nosotros, porque es obligatorio que estén en un ambiente muy, muy sano y al final compartiendo un objetivo que es el de hacer feliz el cliente, de agradecerle y de que pase una buena experiencia, al final ese objetivo mismo es igual para ambos lados. Entonces, más que hablar de ambos lados, nosotros de hecho no hablamos ni de sala ni de No cocina, hablamos. hablamos de restaurante, sí, totalmente. Todas las reuniones se hacen conjuntas, todo se hace conjunto, no hay... Es verdad que hay cosas técnicas que tiene que hablar de un plato, lo hará el chef con los chicos de cocina y por ende yo lo haré lo mismo con la sala, pero hay un sentimiento muy de unidad y cuando hay un problema, el problema es de todos. Cuando hay una bronca, que las hay, eh, tiene que ser partícipes todos, porque Ok. Y por ejemplo, desde la cocina, Ujú. cuando tú estás elaborando un plato, ¿en qué te ayuda el equipo de sala a que ese plato sea, o sea, mucha mejor experiencia para el cliente? Al final ellos son los cantantes, por así decir, son la última parte que ve el cliente cuando en cocina elaboramos un plato. Y una de las partes más importantes es cómo llega el plato. Un ejemplo, imaginaros un plato súper bueno, pero con un camarero que lo explica sin ganas, sin fuerza, al final el plato no coge forma. Y por eso los chicos que están en sala son fantásticos. Yo soy un poquito más romántico, sí, como dice, como dice María, y los chicos pueden exprimir eso que quiero decir al cliente. Y cuando el cliente escucha una historia de un plato o cómo ha nacido, pues eso le hace decir que el plato coja forma y coja vida. ¿Y cómo haces para que ese compañero de la sala entienda ese plato? O sea, porque hay cosas que no pueden transmitir solamente las palabras. Tú elaboras un plato seguro maravilloso. ¿Cómo haces para que esa persona que es tu interlocutor con la persona Ujú. que se lo va a comer, que lo va a degustar, que lo viva y que lo explique como tú lo tienes en tu cabeza y como tú lo has elaborado? Nosotros, antes de presentar un plato a externo, lo que hacemos es un tasting con todo La y gente lo prueba, la gente sabe, totalmente, conoce las totalmente. emociones que te transmite el Es, plato, es lo más sabe si importante. sabe más rico, si sabe más, o sea, si es más... Puede gustar más, puede gustar menos, pero es muy importante que se pruebe y que cuando hacemos este testing yo cuente la historia que quería inspirar a este plato o que quería darle. Es muy importante que lo prueben porque son ellos al final que comentarán los gustos al cliente, que comentarán lo que es este plato. Eso lo conecto y yo creo que esta va a ser la última pregunta, con la formación. O sea, ¿cómo hacéis para que... Entiendo que el nivel de exigencia que os exige el restaurante es muy alto y una de las maneras de conseguirlo, evidentemente, es formando al equipo. Contarnos cómo lo hacéis vosotros. por mi parte, al igual que te digo que esa parte de honestidad, de cariño, es lo más importante, pero no tenemos que olvidar la parte de la formación. O sea, mi equipo tiene que tener unos conocimientos totalmente amplios para poder desarrollar y para poder entender todo lo que es la experiencia gastronómica. Hay una cosa que me gusta mucho, nosotros tenemos un drive vivo donde hay tantas cosas. O sea, yo como les digo, o sea, es que os podríais tirar días, meses Mucho. estudiando y no terminaríais. Y además ese documento hace que nos retroalimentemos para buscar cosas que en el día a día a lo mejor no sabíamos o nos hemos quedado un poco estancados en la información de dicho producto y jugamos mucho. Tenemos una formación casi diaria de ello. Entonces eso para nosotros es súper importante. Sí, como decía, al final muchas personalidades son muchas personas que conocen muchos temas diferentes. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos, por ejemplo, el primer afinador de caviar en España, que es Jesús, nuestro maître, y es una persona que sabe de caviar impresionante. Es una enciclopedia del caviar. Entonces esto, tanto para los chicos, tanto para Lo nosotros, comparte con el resto del equipo Exacto. totalmente. para que el Esa conocimiento sea... es aportar cada día algo nuevo. Hay muchos restaurantes, muchos chicos que saben de café, entonces nos aportan esta información. Esto entiendo que no surge por generación espontánea, o sea, no de repente un día alguien se pone a hablar del caviar y alguien se pone a hablar del café, sino que entiendo que tenéis, supongo que unos calendarios en los que vais viendo cómo hacéis esa formación o cómo lo organizáis para intentar toda esa información que hay,
que vaya llegando, pues entiendo que dosificada y que os sirva en el día a día. ¿Cómo organizáis vosotros? Hay una parte que tiene que venir intrínseca de cada persona, es decir, hay gente que... Sí, la gente tiene que venir con una Total. cierta formación, pero Exactamente. luego siguen creciendo dentro Lo de... bueno, y esto nos lo ha enseñado a dar, a materializarlo mucho el hotel, es el poder organizarnos en cuanto a la parte formativa, porque nosotros en el restaurante al uso es verdad que se hacía todo de una manera mucho más de andar por casa, por así decirlo. Entonces, nosotros tenemos reuniones departamentales, Ujú. hacemos excursiones. Recuerdo que hemos ido hace poco a Valencia, a los Arrozales, y de verdad que ha sido absolutamente didáctico, motivacional para el equipo. Y intentamos hacer una vez al mes, dependiendo un poco del mes en el que nos encontremos, reuniones sobre ello, y lo hacemos conjunto, cocina, sala. O sea, si hacemos una Total, reunión total. de los brotes, de lo que fuera, todos, O sea que la formación entiendo que es muy importante. Muy importante. necesario. Muy bien, pues yo creo que ha sido súper útil aprender Muy- de cómo hacéis vosotros y cómo os combináis dentro de ese lujo hotelero, que yo creo que es algo fascinante. También muy desconocido, porque yo creo que en España el lujo hotelero quizás lo tengamos menos establecido que en otros países donde la mayoría de los restaurantes gastronómicos están dentro de un Claro. hotel. Yo creo que eso en España pues no es lo habitual, pero en vuestro caso desde luego es un muy buen ejemplo. Así que gracias por compartir cómo A hacéis ti. Gracias. las cosas en vuestro restaurante. Y nos queda una última pregunta que se la hacemos a todo el mundo, que es el tip que nos queráis dar, o sea, el sitio Ujú. que para vosotros es muy especial y que recomendáis a todo el mundo que pruebe. Puede ser en Madrid, puede ser en el resto de España, puede ser en cualquier país. Un sitio que sea muy especial para vosotros y que lo queréis compartir con nuestros Por oyentes. favor. Venga, digo primero. Si tengo que recomendar, si ya es a nivel España, cualquier sitio de Quique da Costa. Perdóname, yo barro para casa. Así que yo Fuera siempre... Todos los restaurantes de Totalmente. son maravillosos. Vale. Venga, Es fuera del grupo, fuera del grupo. Venga, Mojao, pues mojao. yo me Follamos quedo- del bar. yo me quedo en Madrid. Vale. Y yo quito un poco toda parte de Estrella Michelin, que es donde trabajamos día a día. Ujú. Yo últimamente donde mejor como, donde mejor me encuentro y me siento en casa, se llama La Carbonería. La carbonería, muy bien. ¿Y qué nos recomiendas comer en la carbonería? Tomate. Tomate, muy bien. Venga, pues Sitio, apuntamos. sitio, La sitio carbonería, muy top, tomate. muy top. Muy bien. Yo en Madrid, es una pregunta muy complicada. Creo que Muy complicado. es la pregunta más complicada que me han hecho en el 2026. En Madrid es, yo creo que es la capital gastronómica de ahora mismo del mundo. Del mundo. Y al final todos los restaurantes tienen algo donde en primis soy el que cojo la información. Al final es dependiendo también un poco de lo que me apetezca en aquel día. Si comer Pero o comer. Mójate, yo iba a decir lo mismo, mójate. Mojarme. Si tendría que mojarme, Te quitas el sitio. me has quitado el sitio. Puede ser, sí, porque es un sitio maravilloso donde puedes tomar tu vino, comer tu cosa. Os recomiendo la ensaladilla, Ah, sí. Qué bueno. es muy top. Es un argentino que tiene el producto como... complicado. Hace poco estuvimos en Coge, comimos muy bien. En Desde Tú eres comimos muy italiano, bien. ¿verdad? Sí, sí. Recomiéndanos un italiano entonces. Aquí Mi italiano en que España, en Madrid. yo voy siempre es Luna Rosa. Luna Rosa. Luna Rosa es un sitio pequeñito, tiene una bodega impresionante, la pizza es buenísima, las pastas también y sí, pues os recomiendo ir Ok, a perfecto. Luna Rosa. Oye, pues María, Domenico, muchísimas gracias por Gracias este a ratito que ti. hemos pasado juntos y yo espero que a todos haya aportado conocer un poquito más un restaurante de este tipo, que estoy seguro que se puede aprender mucho de cómo lo hacen en cada uno de vuestros modelos de negocio. Y nada, nos vemos en el siguiente episodio de Entre Fogones.